¿Cómo están, queridos hermanos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Es un agrado nuevamente estar en un nuevo Shabbat compartiendo con ustedes la Torah de nuestro Abba Kadosh Yahweh, de nuestro Santo Papá Yahweh. Así es que todos reciban un fuerte abrazo. Estamos contentos y damos gracias a Abba, a nuestro Papá, que nos permite estar con ustedes en esta nueva instancia. Esperamos que todos ustedes también estén guardando este Shabbat para en 2 días más estar ya guardando Rosh Hodesh, que sería el comienzo del próximo mes. Así es que como todos los días en que nos reunimos a través de este medio, vamos a compartir la Torah de nuestro Abba con un nuevo estudio que esperamos sea de edificación para todos ustedes. Un abrazo para todos. Dejo con ustedes a mi esposa, quien los va a saludar. Shalom, shalom a todos, que Yahweh los bendiga, que nuestro Don Yahshua les inunde con su ajaba, con su amor, los cubra y los defienda, porque dice su Dabar que Él es el ángel de Yahweh, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Agradecidos de nuestro Abba Yahweh por este nuevo Yom, por este nuevo Shabbat que podemos celebrar junto a ustedes en la intimidad de su hogar. Agradecidos por todo el amor y toda la bondad de nuestro Abba que derrama todos los días, cada mañana, cada nuevo amanecer, cada nuevo Yom, como lo dice su palabra, porque Él es fiel a sus promesas y dice su palabra que Él tendrá cuidado de sus hijos, de los que le buscan, de los que cumplen sus misbot. Él tiene favor para sus hijos y misericordia para los que aún no le conocen, pero Él es un Abba bueno, que cumple sus promesas, que nos tiene bajo techo, nos suplen todas nuestras necesidades. ¿Cómo no estar agradecidos que Él ha sido tan bueno? Nos ha librado, nos ha guardado, nos ha acercado en estos tiempos peligrosos para el Olam, pero su promesa es fiel a sus hijos. Y nuestro Don Yahshua, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y Él cumplirá su palabra. Y prontos, muy pronto, a encontrarnos con Él, a su rescate, los que le esperamos, porque nosotros sí le esperamos con todo nuestro corazón y nos esforzamos cada día para estar ahí, para ser dignos de estar ahí en su rescate y ser primicias para su gloria. Les bendigo como siempre, deseo con todo mi corazón que sean fortalecidos, que sean bendecidos, que sean animados y que el Shalom de Yahweh y su amor sea en cada uno de ustedes y sus familias. Les amamos y les bendecimos. Shalom, shalom. Así es, un saludo para todos. Reiteramos siempre el saludo a todos los que se conectan y a los que se van a conectar posteriormente en la transmisión o quizás después cuando ya esté ya completamente editado este video lo puedan ver y recibir este saludo también, ¿no? Bueno, este es un nuevo capítulo de la serie La Torah Responde y que tiene como fin corregir, rectificar de lo que siempre creímos como verdad y solo era un error, mala interpretación, herejía y engaño escritural. Bueno, estamos frente a un nuevo estudio y que espero sea de edificación para todos, así como han sido los anteriores. Recuerden que tenemos eh, Corrigiendo Errores 1 y 2 y tenemos también La Torah Responde 1, 2, 3 hasta el número 6 en nuestro blog y algunos de estos están en video. Quizás redundaré en algo ya estudiado, pero vale la pena siempre reiterar y revisar nuestras acciones y nuestra emuná, nuestra fe. Todos a menudo erramos en la correcta lectura de la Torah y en su interpretación, y digo todos, pero sí, así como todos erramos, podemos todos corregir por la gracia de Yahshua, ¿vale? Nuestro Adón, siempre preocupado por nosotros, en la medida que lo buscamos siempre habrá de parte de él la ayuda necesaria y obviamente de parte de nuestro Padre Yahweh,
quien derrama sabiduría, quien la pide. Así es que antes de entrar de lleno, veamos cómo Shaul, o el apóstol Pablo, el Sheliach Shaul, exhorta a su discípulo Timoteo, y que es muy revelador de lo que hacemos siempre cada vez que estudiamos la Torah, ¿no? Bueno, en este texto que ya vamos a leer, Shaul Pablo, como mentor de Timoteo, lo exhorta a que se ocupe de su llamado como rojí o pastor, según lo que dice Timoteo Aleph o Primera de Timoteo 4 del 13 al 16. Bueno, este texto en palabras sencillas se refiere a que Timoteo siga leyendo y enseñando la Torah a la Cajal, que no se descuide de su llamado como pastor, que dedique tiempo importante para progresar, para madurar, pues fue escogido por el Ruach mediante la imposición de manos. Lo ungieron, ¿no? De esa manera proféticamente. Que cuide su conducta y lo que enseña, si lo hace como es debido, se salvará él y se salvarán también todos los que lo escuchan. Esto está en Timoteo, primera de Timoteo 4, del 13 al 16, y lo vamos a leer de acuerdo a como está escrito en la Torah. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura pública de la Torah, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos, es decir, todos se den cuenta de que es un hombre que conoce la Torah. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que compartes. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Bueno, la instrucción del apóstol Shaul es que Timoteo se dedique de manera especial y profunda en leer, en exhortar y enseñar la Torah. Es decir, que la lea, que la entienda y que la aplique en su propia vida, pues de esa manera va a madurar, va a crecer y va a poder instruir. Muchos creyentes leen y enseguida aplican la Torah, sin exhortarla, o mejor dicho, sin entenderla. Recuerden esto, si no se entiende algo, aquello no se vive. Si tú no entiendes algo, no lo vas a vivir en absoluto. Simplemente lo vas a desechar o pasará de modo displicente por tu vida sin ningún tipo de importancia. Bueno, el resultado de esta mala práctica de leer y enseguida aplicar sin entender lo que se leyó, siempre provoca malas interpretaciones y por ende errores graves. Provoca mística religiosa y versículos fantasmas que no existen. Hasta ese punto llega la mala interpretación de las Escrituras cuando ésta no es exhortada. La exhortación tiene tres acepciones, que es corregir, amonestar o disciplinar y también animar, ¿vale? Entonces la exhortación debe tener estas tres características y en la medida que se lee, se exhorta, bueno, se puede vivir. Y en la medida que vivimos es como crecemos delante de Yahweh a través de la obediencia a todos sus mandamientos descritos en la Torah. Espero que este pequeño prólogo o esta pequeña introducción acerca de lo que Shaul le dice a Timoteo pueda ser un ejemplo también para ti. Lo es para mí, lo es para mi esposa. Esperamos que lo sea también para ti cuando leas la Torah, para evitar errores posteriores y malas interpretaciones que finalmente van a provocar más un daño que una bendición. Y es lo que la Torah provoca. Yahweh dice que su palabra no es gravosa en absoluto, sino que la palabra enriquece, alegra, bendice, es medicina, ¿vale? Y esa es la promesa y el resultado que debiera existir en nosotros, ¿vale? Muy bien, vamos a comenzar con la Torah responde 6 y vamos a ir viendo cosillas, ¿vale? Desatar bendiciones y atar maldiciones. Bueno, muchas veces me piden que ore o que interceda por personas y muchos piden que cuando ore desate bendiciones o ate maldiciones.
ore por mí, pastor, para que se desate una bendición. O ore por mí para que se ate todo aquello que está complicándome la vida o que me hicieron un mal y etcétera, etcétera. Bueno, esto es un error. Ningún creyente tiene el poder para hacer eso. Ninguno. Ninguno. Todo esto es de acuerdo a nuestra obediencia a la Torá y a sus promesas. ¿Vale? Pero no es porque yo provoque un desatar o un atar. La Torá, cuando habla de atar y desatar, básicamente se refiere al perdón, ¿vale? Al perdón de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Yahshua le habla a Kefa y le dice que él construirá su cajal o su comunidad sobre sí mismo, es decir, la roca. Sobre esta roca edificaré mi comunidad. La roca no es Kefa, no es Pedro. La roca es Yahshua. Él está hablando acerca de sí mismo. Y nada podrá destruirla, ¿no? Luego le dice que le dará una llave. Y todo lo que ate en los cielos se atará en la tierra y viceversa. ¿Vale? Primero que nada, vamos a explicar, ¿no? Una llave no ata. No, lo que ata es una cuerda, ¿vale? Así que en términos alegóricos tenemos que interpretar lo que aquí el texto intenta decir. La llave no ata, una llave abre o cierra. Entonces, lo que Yahshua le dice a Kefa es que él podrá enseñar y exhortar la Torah para poder rescatar a su pueblo, enseñando la voluntad de Yahweh, que viene a ser la llave, ¿vale? Eso es lo que quiere decirle Yahshua. Con ella podrá admitir o separar tanto creyentes como incrédulos, atar y desatar. Y tiene una connotación de perdón. ¿Cómo? Bueno, atar y desatar se explica de este modo. Ponga mucha atención. Quien recibe el perdón es desatado y quien no lo recibe es atado. ¿Comprendieron? Así de simple. No tiene ninguna otra función, ninguna. Solo está referido al perdón de Yahweh por medio de Yahshua. Entonces, ¿yo puedo atar a alguien? No. El verso 18 a continuación se refiere a los que no se someten a la palabra en obediencia y persisten en su rebeldía, ¿vale? La misma palabra los acusa y los ata delante del Padre. Es la palabra, no soy yo, ni eres tú, ni fue Kefa. En absoluto, es la palabra misma, la Torah, el mandato, que los acusa delante de Abba y quedan atados. El verso 19 que ya vamos a leer habla de un acuerdo. No es para pedir cualquier cosa, es para rogar el perdón cuando el pecador ante testigos se arrepiente, ¿vale? Yahshua cumplirá su promesa y estará allí para darle el perdón. Bueno, podríamos decir que Yahshua no solo le da una gran responsabilidad a Kefa, también la manera correcta de proceder en la cajal, para rescatar a quienes crean en él siendo perdonados, ¿vale? Existe mucha mística alrededor de estos textos, desde atar demonios o desatar bendiciones, y solo está referido a la remisión de pecado bajo un orden establecido por Yahshua, ¿vale? Y vamos a leer el texto para que ahora comprendas todo lo que te acabo de decir. Matías o Mateo 16, 18, 19, y dice, y yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre mi roca, Tzur en hebreo, restauraré mi Kehilá o mi comunidad, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Y a ti, Kefa, daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, ¿vale? Entonces, todo esto que te acabo de explicar está referido en este texto. La llave, primero que nada, la roca es Yahshua, siempre es Yahshua. El mismo Kefa en sus epístolas después dice que somos todos rocas, redimidas y lavadas por Yahshua, quien es la roca, la piedra
del ángulo, la cual desecharon los edificadores. Por lo tanto, Yahshua está hablando de sí mismo. Y dice, y te daré la llave. En otras palabras, te daré la Torah. Te daré la Torah para que tú enseñas, instruyas. Y no tan solo a los que se van a añadir, sino también a sus discípulos que van a quedar con él, siendo él el que cuide las ovejas cuando él suba. ¡Wow! Tremendo. Entonces, y el atar y desatar tiene que ver con quien acepta el perdón y quien no lo acepta. El que acepta el perdón es desatado. Si aceptas el perdón en la tierra, se desatará en la tierra y se desatará allá arriba. Pero si no reciben el perdón, quedará atado en la tierra y arriba también. Cuando se habla de arriba se refiere delante de la presencia de Yahweh, quien todo lo sabe, quien todo lo ve y quien observa todas las cosas, ¿vale? A eso se refiere. Ahora, ¿cómo se explica de mejor manera lo que le dice Yahshua a Kefa? Y que muchos no comprenden por no leer todo el contexto del capítulo. Vamos a ir al capítulo 18 del verso 15 al 21 y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Es decir, la primera instancia es reprender a alguien que está en pecado a solas, ¿vale? Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma a otro hermano contigo o 2 hermanos más, es decir, 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 hermanos conste toda palabra, primero a solas y después con testigos, para que éste se arrepienta de su mal proceder. Si no los oye a ellos, dilo a la quejilá, y si no oye a la quejilá, tenlo por gentil y cobrador de impuestos. De cierto digo que lo que prohíban en la tierra será prohibido en el Shamaim. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, ¿vale? Y otra vez digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Abba que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Kefa y le dijo: Rabí, ¿cuántas veces he de perdonar a mi ají? Y Yahshua le dice: hasta 7 veces. Y bueno, y las otras traducciones dicen y hasta 70 veces, 7, o sea, siempre, ¿vale? Entonces, mucha gente dice, bueno, aquí dice que pidamos lo que queramos y Yahshua responderá, ¿vale? Cualquier cosa. Pero deben entender que cualquier cosa no está refiriéndose a que tú pidas cualquier cosa, sino que está refiriéndose a que cualquier pecado será perdonado si existe un perdón genuino. Por años este texto lo prediqué, me lo predicaron y me lo enseñaron aparte. Y me decían, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, pídanle al Padre y yo lo daré. Entonces, wow, si habemos 3, bueno, pidamos una casa entre los 3. Bueno, pidamos un auto entre los 3. Y se generaba todo este asunto de peticiones totalmente sin sentido, sin considerar a qué está refiriéndose exactamente la Torah. Este pedir que dice Yahshua sobre cualquier cosa está diciendo básicamente sobre cualquier pecado que la persona haya cometido. Si se arrepiente en presencia de 2 o más testigos y aún en la quejilá, yo responderé y será perdonado, ¿vale? Si no fuere perdonado, ¿qué va a pasar con este? Será tomado por gentil, es decir, un incrédulo, excluido del pueblo, porque eso es un gentil, excluido del pueblo, y además como republicano. Ahora, ¿es pecado ser republicano o cobrador de impuestos? No. Lo que está queriendo decir aquí Yahshua es la característica nefasta que tenían los cobradores de impuestos y los republicanos, y es que eran corruptos. La mayoría eran corruptos. Entonces le está diciendo, tómalo por incrédulo y además por corrupto, abominable y perverso, ¿vale? Eso es exactamente lo que se refiere estos textos que acabamos de leer. Por lo tanto, cuando usted esté orando, no reprenda ataduras, no reprenda ataduras. Por ejemplo, siento que estoy atado, lo reprendo. Eso no es así. Tampoco ates, no tienes la autoridad para atar. Ni atar situaciones, ni atar personas, ni atar roajim.
o demonios o espíritus. Nadie tiene esa autoridad. Nadie. En otros estudios lo hemos compartido. La única instancia en que Hasatán es atado es en el tiempo del milenio, en el tiempo del fin. Y no lo hace ninguna persona, lo hace Yahshua. En este caso, Yahweh, pues está aún con Yahshua antes de venir a reinar por completo, ¿no? Entonces, esa es la única instancia. Es más, también hemos estudiado y está en las otras series de la Torah Responde, en donde no nos está dado a nosotros ninguna autoridad de atar y desatar demonios. Eso es imposible, nadie lo hace, ningún ser humano tiene la autoridad para hacerlo. Muchos de ustedes dirán, bueno, que así dice, Yahshua dijo, y echarán demonios y reprenderán y harán toda esta clase de milagros y todo eso. Hasta los discípulos se asombraban de que los demonios se sujetaran a ellos. Entonces, hay que leer bien el contexto de las cosas. Nunca está diciendo Yahshua que tienen poder para atar o desatar. Dice para reprender y liberar. ¿Vale? Entonces, este reprender y liberar es expulsar, básicamente. Es echar fuera en el nombre de Yahshua, porque ni siquiera tenemos ese poder, sino que es por Yahshua conferido, si es que se da el caso. Porque los Ruahim no dominan la tierra, no la llenan. Es un porcentaje, la tercera parte de los malajim cayeron y se corrompieron, se pervirtieron. No son todos los millares y millares que tiene Yahweh. Entonces no están en todos lados. Hay algunos por aquí, otros por allá dispersos, pero no están en todos lados. Por lo tanto, culpar a Hasatán de todo lo que nos pasa sería una injusticia. Obviamente, él comete pecado desde el principio hasta el día de hoy, por eso está totalmente perdido. Y además porque intentará hasta las últimas consecuencias pelear contra Yahweh, su creador, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo para no estar cautivos, escucha, cautivos de una mente mística, religiosa, espiritista y miedosa. Si Yahweh está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces, esto debiera provocar liberación en tu mente. Debes concebirlo, debes creerlo, reconocer la Torah de Abba y creerla para que la puedas vivir. Porque si no lo crees, vas a seguir pensando las tonterías que por años nos enseñaron y que están totalmente erradas. Pero yo lo viví, yo lo vi, yo también soy testigo de cosas asombrosas y sobrenaturales. Y entiendo ahora, desde la perspectiva de la Torah, qué fue de Yahweh y qué fue simplemente engaño para seguir manteniéndome cautivo en la religión o en el engaño babilónico, que es el concepto que más se utiliza para poder explicar mucho mejor la perdición que vive el mundo, ¿no? Que es una mezcla de cosas en todo sentido. ¿Vale? Entonces no podemos ni atar bendiciones ni desatar maldiciones, y menos con Robajim o demonios. Es más, si tú lees el libro de Irgalut o Apocalipsis, ahí aparece el arcángel Miguel, que ni siquiera tiene él o ¿cómo se dice esto? Adopta la postura de reprender a Hasatán, sino que dice que Yahweh te reprenda. Le dice al dragón que Yahweh te reprenda. Ni siquiera él lo hace, ¿te das cuenta? Ni siquiera Yahshua lo hizo en el desierto. Él no lo reprendió, él simplemente lo combatió con la Torah. Hizo lo que dice la Escritura, que dice que debemos estar firmes. Y Hasatán huirá. Resistid a Hasatán y él huirá de vosotros. Eso fue lo que hizo Yahshua, ¿vale? Él resistió, como lo hizo a través de la Torah. Entonces, tenemos que entender que toda autoridad proviene de Abba Yahweh y que todo resultado que tú y yo podamos tener aquí abajo en la tierra es por fe. Es por fe. Y esta fe está ligada a algo más poderoso, que es la obediencia. La obediencia correcta desata una fe correcta que puede ser respondida en cualquier momento por Abba Yahweh. De otro modo, seguirán orando hasta el techo y no habrán resultados. Y si hay resultados, pero esos resultados te favorecen, pero no te acercan a Yahweh, bueno, es el engaño babilónico una vez más que da caramelitos para que la gente siga atada y anclada a una creencia errada. Ese es el punto, simple, no hay otra explicación. Creencias mágicas
y expresiones sin sentido. Pongan mucha atención. Por mucho tiempo dijimos frases mágicas, esperando que por solo mencionarlas o escuchándolas veríamos resultados asombrosos, o que el profeta o el ungido de turno las dijera apuntándonos o tocando nuestras cabezas. Algunas de estas frases son estas, pongan mucha atención. Y yo sé que lo has leído cientos de veces en las redes sociales, te lo han dicho cientos de veces, quizás hasta tu pastor lo dice a cada rato, y la respuesta tuya es siempre, amén, 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 lo creo, lo tomo, lo recibo, lo poseo, lo conquisto, lo arrebato, y una serie de conceptos que utilizamos, ¿no? Frases mágicas como esta: recibirás lo prometido. Si recibiste una palabra, se cumplirá. Yahweh no ha terminado contigo. Confía. Mira, son palabras que traen un misterio, por decirlo así, que te genera expectativas. Yahweh no ha terminado contigo. Confía. Wow. Él te dará la victoria. Hay una palabra profética para ti. Vamos por más. ¿Has escuchado eso? Vamos por más. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. La Torah dice que no viene nada bueno al Olam, nada. Pero a su pueblo viene bendición. Y lo último que viene al pueblo de Yahweh, que es la última caja, que es Filadelfia, persecución. ¿De qué bueno me estás hablando? ¿De qué bueno habla? ¿Vale? Bueno, esta y tantas otras que nos hacían creer algo especial del cielo para nosotros. Bueno, estas palabras están inspiradas o basadas en algún principio o norma descrita en la Torah, pero no existe ninguna de ellas como forma o manera en la que Yahweh puede desplegar su amor, su poder o su perdón. Ninguna de estas. Es imposible que Yahweh prometa bendiciones a gente que no obedece Torah. ¿Escucharon? Y que viven lejos de Él, lejos totalmente, lejos de su voluntad, por estar sumidos en religiones o derechamente en místicas paganas. Por ejemplo, recibirás lo prometido, ¿vale? Esa palabra. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vas a recibir y que Yahweh te haya prometido en su Torah? ¿Qué cosa? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Sanidad? Es imposible que Yahweh prometa bendiciones si estas personas están perdidos en sus delitos y pecados. Es imposible. Más que una promesa, hay una exigencia al Olam, al mundo que está perdido, a los religiosos de este siglo. Hay una exigencia y no una promesa, una exigencia. Y la exigencia es una demanda del Padre, y es que el impío se arrepienta de su mal camino. El impío se arrepiente de su mal camino. Así es que todas estas frases mágicas y desprovistas de lo esencial, ¿no? Sin duda, que es estar en obediencia a la Torah de Yahweh y bajo el temor de Yahweh, ¿no? No pueden haber promesas, es imposible. No pueden haber promesas, palabras, visiones, ungimientos, palabras de ánimo a quienes están ciegos de la verdad, ¿vale? Porque no la conocen. Aunque ocurre el milagro, si todo esto no revela a Yahweh, no revela a Yahshua, bueno, y su Torah solamente es un engaño religioso. Solo es un engaño religioso, ¿vale? La verdad, ¿qué es lo que produce? La verdad solo produce verdad, nada más. Entonces, si hablamos de recibirás la promesa, si estás en Yahshua, si estás en Yahweh, ¿cuál es tu promesa? Yahshua. La promesa primero es Yahshua. El mensaje es Yahshua. ¿Y qué promete Yahshua? Salvación y vida eterna. That's all. Eso es todo. ¿Y qué más quieres? Es salvación y vida eterna.
Si lees la Torah, te darás cuenta que el Padre, desde Génesis, y aún más para atrás, desde los libros de Enoch, Jubileos, Yahweh ha prometido cuidar, guardar, defender, alimentar, abrigar, dar salud, provisión, recursos, victorias a su pueblo escogido. Son promesas que Yahshua ratifica cuando viene y que confíen que en todo seremos cuidados, cercados y guardados, de todo. ¿Para qué? Para persistir siguiendo sus pasos y por medio de él conducirnos al reino para estar con Yahweh. Eso es todo, ¿vale? Entonces, las palabras mágicas que por tanto tiempo dijimos no sirven de nada. Bueno, y lo digo porque, bueno, yo estuve embuido en todo ese mundo junto con mi esposa. Recibimos palabras de esto y de esto otro. Algunas se cumplieron, obviamente, pero si no me sacaron de donde estaba ni me dieron revelación de quién era Yahweh, pues era engaño babilónico. La Torah dice, aunque se cumple el milagro. Si Yahweh no está allí, eso es del maligno. Entonces, sé de lo que te hablo. Sé de lo que te hablo. Y de cómo una palabra retóricamente bien dicha puede impactar un corazón religioso al punto de hacerlo creer una palabra. Por eso cuando dicen, si el cielo te dio una palabra, créela. Si el cielo te dio una palabra, la única palabra que da el cielo o Yahweh a los que están perdidos es arrepiéntanse de sus pecados. Yahweh a ningún pecador le va a decir te voy a dar una casa y te voy a dar un auto o te voy a dar un avión. Es imposible, no hay congruencia, no tiene ninguna relación con el carácter de Yahweh, con su justicia, es imposible. Y algunos se toman de esa palabra que Yahweh dice que aunque la promesa tardare, espérala, porque sin duda llegará. Claro. Pero antes pensábamos que eran las cosas que se nos prometía cuando se declaraba esa palabra o se decía esa palabra. Y la promesa es Yahshua. Así es. Hay otro texto, aunque la promesa tardara, espérala porque sin duda llegará. Bueno, ese texto está sacado de contexto, eso tiene una historia, tiene un trasfondo y no está referido a cosas que te prometieron y que aún no han llegado. Y uno dice, bueno, aún no han llegado. No me ha llegado la casa, no me ha llegado el auto, todavía no soy millonario, todavía no he viajado, en fin, pero la promesa, aunque tardare, espérala porque llegará. Entonces automáticamente nos vamos a las cosas materiales que algún profeta dijo. En visión te viene un auto, en visión te viene una casa gigante y te dijo tal o cual cosa. Yahweh no promete esas cosas. No. La Torah dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta de su mal camino. En el libro de los Hechos, Yahweh manda a todo ser humano que se arrepienta de sus pecados. Entonces las expectativas de Yahweh sobre el hombre no es llenarlo de cosas, no, es salvarlo de la perdición eterna. Es más, la Torah dice, ¿de qué, hombre necio, hombre fatuo, de qué sirven todas tus riquezas si hoy vienen por tu alma, si hoy vienen por tu vida? Si hoy día te mueres, en otras palabras, ¿de qué sirve? Es más, Yahshua dijo, cuán difícil es que un rico entre en el Malhut. Cuán difícil. No dice que es imposible, sino qué difícil es. Porque esas cosas no las promete Yahweh. Y si Yahweh, en su soberana voluntad, empodera a alguien, tenlo por seguro que va a ser con un objetivo claro y preciso. Y no será para el deleite de esa persona. Obviamente será bendecido, pero va a ser por la extensión de su reino, sin duda. ¿Vale? Eso aún no ha ocurrido. No. Entonces, bueno, estas frases simplemente es más chimuchina del mundo religioso. Es parafernalia religiosa, mística, mucho coaching cristiano, del cual yo fui un apasionado, también te lo digo desde muy cerca, y de lo cual Yahweh también me reprendió. Yo no unjo coaching, yo no unjo eso. Yahshua unge profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿vale? Y nada más, así que si tú te alimentas de frases, hay gente que busca frases. Yo era un buscador de frases.
Y las frases, mientras más impactantes eran, o más innovadoras en la forma de decirlo, prácticamente eran casi una revelación. ¡Wow! Entonces uno dice justamente esta expresión tan gringa. ¡Wow! ¿Qué es? ¡Wow! O los predicadores que dicen, por ejemplo, es que tengo una palabra, usted no me escuchó, usted no me escuchó, y aplican retórica, ¿no? Todo eso es coaching. Y tengo una palabra, alguien no escuchó, y hacen a la gente saltar. ¡Wow! Sí, yo, ¿quién lo toma? ¿Quién recibe? Alguien no la recibió. Emociones, exacerbación de los sentidos. Mucha gente tiende a creer que eso es la presencia de Yahweh. Hubo tanta presencia porque todos lloraban, o porque todos gritaban, o porque todos saltaban, o porque explotaron en euforia. Y no es así. La presencia de Yahweh lo primero que provoca es temor. El principio del saber es el temor a Yahweh. Temor, respeto reverencial ante el Abba Kadosh Yahweh. Ante su presencia tiembla toda la tierra. Entonces, todas estas cosas que la religión por años ha creído y ha enseñado y ha sembrado, no son correctas. No son correctas. Creo que Yahweh muestra cosas, sin duda, cuando estas tienen un objetivo claro. Pero hay personas que a boca de jarro dicen, siento, veo, en este minuto veo esto, aunque no haya nadie sintiendo nada, pero ellos ven. Entonces es muy peligroso vivir la Torah de esta manera. Esto es casi estar encantado. Es casi estar encantado. Fue un hombre a la casa y dijo tal o cual cosa. Llegó una mujer que no me conocía y dijo tal y tal cosa. Y pasó esto y yo no sé qué hacer. Estoy sorprendido y voy a buscar a Yahweh. Pero no se arrepientan de sus pecados. Todo eso no los lleva a Yahweh, no los lleva a Yahshua. ¿A quién los lleva? A la religión. Los estanca y los ata y siguen en el círculo vicioso de Babel. ¿Vale? Así es que huyan de las frases mágicas y empiecen a leer la Torah y lo que dice en su contexto. La Torah es asombrosa. Y eso sí que es asombroso, así es. Causa asombro. La Torah sí que causa asombro al leerla en Ruach. Cuando dejas que el Ruach te dirija, te dé entendimiento y comprensión de lo que estás leyendo y tus ojos serán abiertos. Eso fue lo que hizo Yahshua con sus Talmidim. Sopló sobre ellos el Ruach y le fueron abierto el entendimiento a todos de las escrituras y pudieron comprenderla. ¡Wow! Dice, esto es lo que dice. Yo leí esto y no entendía ni nada. Ahora leo y era tan claro. Es porque el Ruach tiene que abrir tu entendimiento. De otro modo está embotado producto de la religión o de la incredulidad o de la carnalidad que domina tanto al ser humano. ¿Vale? Otra cosa que también vivimos hace mucho tiempo y era vivir de oraciones poderosas. Bueno, esta expresión igualmente está sobredimensionada. Y lo digo porque describir la tefilá o la oración como poderosa es minimizar a quien va dirigida la oración. ¿Vale? El poder no está en la oración. No está siquiera en la fe. ¿Vale? El poder solo es de Yahweh y de su hijo Yahshua, porque el mismo Yahweh le ha dado autoridad a su hijo. El poder es de su voluntad soberana y total. Así es que todos los que buscan oraciones poderosas en las escrituras para poder repetirlas o quieren hacer oraciones poderosas están en un grave error. Eso no existe. Lo que sí encontrarán serán oraciones o peticiones contestadas, oraciones hechas con mucha fe, hechas en momentos de necesidad, hechas en momentos de urgencia, en momentos de quebranto y etcétera. Pero poderosas no. No. Lo poderoso es lo que Yahweh hizo por una oración con emuná, con fe. Una oración de poder. Hago una oración de poder, hermano. ¿Has escuchado eso? Vamos a elevar una oración de poder. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale esta oración de poder? Eso no existe. La oración no es poderosa. La oración es el medio, es el vínculo por el cual Yahweh quiere escucharnos. Y es cuando nos quebrantamos, nos humillamos y clamamos a Él.
por gratitud o por alguna necesidad, ¿vale? O cuando conversamos con Él. Porque hay gente que solo pide y reclama a Yahweh, igual que el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y otros que viven simplemente quejándose porque les duele aquí o les duele allá. Pero hay otros que conversan con Abba. Y hay un diálogo, un fluir, y es una oración continua, ¿vale? Entonces debes comprender que la oración tiene varias facetas. Y es hablar. Una relación. Es una relación con Abba a través de hablar. Ya sea audible o cerrada la puerta, como dice Yahshua, en el secreto de tu corazón, y estar comunicando con Abba. Y ya sea para plantearle tu propia vida, porque Yahweh es Padre, manifestarle una necesidad, o agradecer todo el bien que Yahweh ha derramado sobre ti y la misericordia que ha tenido. Pero nada de eso es poderoso. El poderoso es Yahweh. Tampoco hay profetas poderosos. El poderoso es Yahweh. Siempre es Yahweh. Si no fuera por Yahweh, ninguno de estos hombres a los cuales tanto admiramos, jamás habría hecho lo que hicieron. Jamás. Sansón no era poderoso. Era el Ruach que venía sobre él. ¿Te das cuenta? Y Esayaj no fue un profeta poderoso. Su palabra de hierro era porque Yahweh hablaba a través de él. Lo mismo con Moshe, Yermeyah, Zacarías, en fin, y todos los profetas que podamos mencionar. ¿Vale? No existen oraciones poderosas. El poderoso es Yahweh. Lo que sí existen son oraciones hechas con fe en Yahweh. ¿Vale? Que seas prosperado, así como prospera tu alma. Bueno. Esta salutación, porque es una salutación, un saludo de Yohanan, que está escrita en Tercera de Juan 1:2, es solo eso. Un afectuoso saludo del apóstol a su discípulo muy amado Gayo, por su intachable fe, por su impecable conducta y testimonio en Yahshua, por su hospitalidad y por estar siempre dispuesto en la obra de Yahshua HaMashiach encomendada. Este saludo no es una promesa ni un estado espiritual que todos debiéramos tener, ¿vale? No es una promesa ni un estado que todos debiésemos tener, porque es un saludo de Yohanan a su discípulo Gayo, ¿vale? Como le dije, es un profundo deseo y amor por Gayo. Muchos predicadores de la prosperidad erróneamente enseñan que esto es el deseo de Yahweh sobre todos sus hijos, que todos sean sanos y ricos. Que todos sean sanos y ricos. Y esta es una herejía, obviamente, que se contrapone al efecto que produce la verdad de Yahweh en el mundo, que es persecución y acoso, y para muchos incluso la muerte. Entonces, todos los apóstoles, la mayoría de los creyentes del pasado, ¿qué sufrieron? Persecución, pobreza, burla, golpizas y muerte. Así es que enseñar que la riqueza y la sanidad son herencia para los creyentes es una burda mofa a toda la obra apostólica y a la verdad que enseña la Torah. ¿Vale? Pues ese acoso sigue vivo y la persecución igual. Y muy pronto se manifestará de manera bestial sobre los creyentes verdaderos en el tiempo del fin. Ni Yahshua vivió lo que los apóstoles actuales predican acerca de este texto. Yahshua dijo, ni el Ben Haadam tiene donde recostar su cabeza. Yo no tengo almohada donde dormir, dijo Yahshua. Y es porque yo voy de aquí para allá. Yo no tengo nada. Yo lo tengo todo con mi Abba Yahweh. Él es mi todo. Al punto de que descendían ángeles y le servían en sus momentos más críticos. ¿Vale? Pero esto no es una promesa, ni es un estado espiritual para el creyente. Porque sí o sí te vas a enfermar. Y sí o sí vas a vivir momentos de necesidad. ¿Vale? Porque ese es el efecto que provoca la Torah en el Olam. Y si estás bendecido, genial.
Una cosa es estar bendecido financieramente y otra cosa es estar en integridad espiritual. Pues hay gente que tiene mucho y son los más pobres de la tierra. Entonces, no es un parámetro para medir la bendición de Yahweh la posición económica o los recursos o la riqueza. En absoluto. En absoluto. La única forma de medir la espiritualidad de alguien es qué tanto obedece a la Torah, es qué tanto obedece y ama a Yahweh. Este es el fin de todo ser humano, dijo Salomón, que todo hombre tema y obedezca a Yahweh. ¿Te das cuenta? Entonces, este texto, insisto, no es más que un simple saludo, no es una promesa de Yahweh, ¿vale? Vamos a leer el texto. Tercera de Juan 1, del 1 al 4. Del anciano Johanán para el amado Gallo, a quien quiero en verdad. Amado, mi oración es que prosperes en todas las cosas y que tengas salud física, así como prosperas en lo personal. Esta es la correcta traducción. Pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en el camino. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos en la fe andan en la verdad. ¿Te das cuenta? Mira, lo que está diciendo aquí básicamente, amorosamente, el apóstol Juan es, querido Gallo, gracias doy a Yahweh por ti. Y es mi oración. Es el deseo de mi corazón. Que así como tú has sido bueno, prosperes en todas las demás cosas, hasta en tu salud. Porque sé de que has sido bueno, de que eres intachable, de que cuidas a tus hermanos. Y me alegra saber de que a quienes yo instruyo están caminando en la verdad. Eso es todo. No es ninguna promesa. Es que esta es una ley espiritual. No, tampoco. No es una ley espiritual. Es el deseo y la oración de Juan por su amado Gallo que camina en rectitud delante de Yahweh. Está obedeciendo la Torah y obedeciendo a Yahshua. Vamos a leer Hebreos 11, 35, 38, que revela la verdad del mensaje de Yahshua. Dice así: mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Está refiriéndose a los milagros de muertos del pasado. Mucha gente en el pasado, tienes que leer todo el contexto, yo saqué todo esto, ¿no? Pero lo vamos a leer y te vas a dar cuenta enseguida de qué se refiere el texto. Lo primero que dice, estas mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. El apóstol Pablo, el que escribió Romanos, está diciendo que en la antigüedad muchos resucitaron por creer en Yahweh. Y vemos que hubo profetas que resucitaron muertos, ¿vale? El hijo de la viuda que había muerto y llega Eliseo, se acuesta encima y lo resucita. Y así varios testimonios de resurrecciones en el pasado. A unos los torturaron sin esperar que los rescataran para obtener una resurrección mejor. Imagínate, ellos no esperaban ser rescatados. En el pasado sufrieron por Yahweh y aún por Yahshua posteriormente, ¿no? Pero sufrieron por Yahweh simplemente sabiendo de que la recompensa sería mejor que lo que estaban viviendo en vida. Tremendo. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Todo por el mensaje de Yahweh. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos, andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sabes cuánta quejilá o cuánta comunidad de Yahshua, después que Yahshua ascendió al Shamaín, a los cielos, y ocurre la persecución de los Sheluhim, de los apóstoles, cuántos de ellos se escondieron en cavernas, en las montañas, escapando de los romanos y del asedio político de la época? Cientos. Muchos en la época de Nerón, en los circos romanos y etcétera, etcétera. La historia da cuenta de los primeros creyentes en Yahshua, que fueron muertos por mera diversión. Ninguno de ellos fue próspero, ninguno de ellos fue rico,
ninguno de ellos fue sano completamente. Todo lo contrario, fueron víctimas de una aflicción terrible y constante por el mensaje de Yahshua, los que fueron profetas, y luego de Yahweh, perdón, y luego de Yahshua, posteriormente cuando él ascienda al Shamaín. Por lo tanto, decir que esto es una promesa para el creyente es un error y una burla para todo lo que se ha sufrido por causa del evangelio de Yahshua. Así es que, para que si te dicen otra vez, está escrito, yo quiero que seas próspero, no, dile, eso es un saludo de Juan. Es la oración de Juan por su amado discípulo Gallo, nada más. Eso no es promesa de Yahweh ni de Yahshua. Wow, tremendo. No sé si habrás escuchado esto, pero yo sí, y hasta me recetaron por ahí esto, la dieta de Daniel y el pan de Ezequiel. Bueno, se hizo popular hace ya varios años extraer de las escrituras la dieta de Daniel. Bueno, varios grupos religiosos lo enseñaron como tal, como una dieta inspirada por el mismo cielo, al punto que el mundo pagano lo patentó y lo enseñaban como una manera más dentro de sus hábitos alimenticios. Bueno, muchas iglesias cristianas la enseñaron y muchos siguieron la supuesta dieta esperando ver resultados milagrosos venidos por la misma palabra de Yahweh, ¿no? Incluso alguno me recetó, a mí, el pan de Ezequiel, para comer sano, descrito por la Torah en Ezequiel 4:9. También lo llaman pan esenio. Bueno, esta dieta popular que se ve en las escrituras no es en absoluto una dieta. En absoluto es una dieta para patentarla, ¿vale? A ver, vamos a bajar acá. Una vez más estamos ante un error que raya en lo ridículo y que peligrosamente marca pautas para continuar errando en las escrituras, ¿no? Interpretando a diestra y siniestra la Torah de Yahweh. La dieta de Daniel, ¿qué es? Es una determinación para santificarse para Yahweh y no contaminarse con los alimentos del rey Nabucodonosor. Lo que vemos es una muestra de lealtad y fidelidad a Yahweh, pues es obvio que Daniel, como buen israelita y como profeta, no comería nada que no fuera kosher o fuera permitido por Yahweh. Así es que por 10 días solo comió legumbres y bebió agua. Lo más contradictor de todo es que Daniel y los hebreos que estaban con él no bajaron de peso. Es más, aumentaron y tenían mejor semblante que los demás jóvenes que estaban con ellos y que comían la comida del rey. Entonces, esta dieta no existe y enseñarla como tal es un error. No existe. Acerca del pan de Ezequiel, que alguna congregación cristiana promueve y preparan y se basan en las escrituras para decir que es bueno para la salud, el pan de Ezequiel o el pan esenio. Bueno, están en un error. Si bien el pan de cebada es bueno, y más aún cuando contiene más fibra de lo normal, como el pan de Ezequiel, pero este pan le es dado a preparar y a comer al profeta en señal del castigo que iba a venir sobre Israel. ¡Wow! No es una dieta ni una recomendación de Yahweh para el profeta. Este pan era inmundo. ¿Por qué? Porque lo debían cocer en excremento humano. ¿Sabes lo que es eso? ¡Wow! Y el profeta lo tenía que hacer literalmente. O sea, era la gran prueba para Ezequiel. Porque debía comerlo a la vista del pueblo, como señal de lo que iba a venir sobre ellos. ¡Qué tremendo! Porque en ese tiempo, ese sería el pan inmundo que comerían por todo el juicio y castigo que venía sobre la nación. ¡Wow! Para el profeta fue una prueba extrema de obediencia en contra de una nación rebelde. Vamos a leer los textos en cuestión. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del melech, del rey, ni con el vino que éste bebía. Por eso le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse.
Entonces, esta dieta no es una dieta, es una determinación de Daniel para no contaminarse con la comida del rey pagano, pues él era israelita, obediente a la Torah de Yahweh. Daniel 1, 12, 15 dice, por favor, prueba a tu siervo durante 10 días, que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. ¿Vale? Luego observa tú mismo nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la ración de los manjares del rey. Y según lo que veas, así harás con tus siervos. Él los escuchó en este asunto y los probó durante 10 días. Al final de los 10 días, dice la Torá, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que comían los manjares del rey. El texto dice más nutrido de carne, es decir, estaban más gordos y solo comían legumbres y agua. Entonces no es una dieta, no es una dieta. ¿Está lloviendo? Sí, escuché. Está cayendo agua de bendición para nuestro país. Qué bueno, gracias, Abba. Mi esposa tiene un oído, yo no escuché nada. Está cayendo agüita sobre la capital. Espero que algunos se alegre por esta bendición. Tenemos una sequía muy grande en Chile. Sigamos. Ezequiel 4, del 9 al 13. Escuchen bien, esto lo dice la Torah respecto del pan de Ezequiel. Que me dijeron alguna vez, come pan de Ezequiel, es muy bueno. Dice al profeta Ezequiel, oye Ezequiel en hebreo, además toma trigo, cebada, habas, lenteja, sorgo y centeno. Mira, cereales ricos, ricos en fibra. Ponlos en una vasija y con ellos haz pan, qué rico. Cómelo por el número de los días que estés acostado de lado por 390 días. La comida que vas a comer será racionada, será de 20 shekel al día, eso comerás en el espacio de un día. También beberás el agua por medida. Bebe la sexta parte de un hin en el espacio de un día, cómelo como tortas de cebada. Las cocerás sobre estiércol humano ante la vista de ellos. Yahweh dijo además, así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré. Entonces, ¿qué era el pan de Ezequiel? Era una señal de castigo que el profeta tenía que evidenciarles a ellos. Esto es lo que ustedes van a comer por el castigo que Yahweh envía sobre ustedes. Así que ni la dieta de Daniel es dieta, ni el pan de Ezequiel es bueno, porque la connotación que tiene es de juicio. Pero sí, la Torah habla del ayuno de Daniel. Claro, el ayuno de Y es Daniel, muy diferente. el ayuno de Daniel es muy distinto. Así. Aquí vemos que es el profeta, Ajá. el que se guarda por 21 días para esperar respuesta por algo que no entiende. Eso es muy distinto. Ni siquiera es Yahweh que lo obliga a ayunar y lo ayunará. No, es Él que dispone su corazón para ayunar un tiempo importante, pues necesita una respuesta. Bueno, y eso provocó que llegara el Malaj Gabriel. Llega el Malaj Gabriel con el mensaje: tu oración ha sido oída y tu ayuno ha sido visto delante de Yahweh. Pero me detuvo el principado de Persia, y ya tú sabes toda la historia que acontece a nivel espiritual, que también es muy, muy interesante, ¿vale? Muy bien, sigamos. No espiritualizar las cosas. Bueno, esto es una enseñanza directa, ¿no? Tengamos mucho cuidado de no caer en las formas místicas, en la espiritualidad religiosa, de dar nuestros propios significados a la Torah, de lo que realmente dice. No podemos decir que tal mandamiento o tal lección o tal texto de las Escrituras significa para mí. ¿Has escuchado gente que dice esto? Bueno, este texto para mí significa, o yo creo que esto dice. Bueno, debemos aprender qué dice la Torah. Nadie debe enseñar fuera de lo que en su sentido literal y normal dice y exhorta la Torah. Acerca de usar metáforas, en este caso, la Torah se expresa de modo literal
alegórico y o metafórico. Entonces, si la Torah ya lo hace, no debemos nosotros hacerlo más allá de lo que ya vemos en ella. Esta práctica a menudo tuerce el sentido correcto de lo que ya está escrito, sea añadiendo o quitando, y es grave ante el Padre. No podemos quitar ni añadir a la Torah. Su palabra es perfecta, completa. Eso tienes que entenderlo. Cuando hacemos todo una metáfora, sobre metáfora, adornamos y volvemos emocional el mensaje que Yahweh entrega. Y su mensaje siempre nos exige realizar una acción. Y esta acción siempre es obediencia. Algunos ejemplos. Si hablamos de Jesús en la barca y la tormenta, a menudo se usan metáforas diversas en relación a la barca, es decir, la barca de la duda, la barca del temor, la barca de la fe. Tres tipos de barca del creyente. Y empezamos a hablar de puras barcas, de diferentes tipos, cuando la barca en el texto no es metáfora, es literal. Era una barca literal. No hay necesidad de usar estas metáforas, porque te escapas de lo que quiere decir el texto o de la historia que relata, ¿vale? Si hablamos de la tormenta, surgen metáforas como las tormentas de las emociones, la tormenta de la desesperación o la tormenta de la incredulidad y etcétera. Esto se enseña mucho en homilética. La tormenta en el texto tampoco es metáfora, es real, ocurrió. La barca y la tormenta no son metáfora, es literal. Bueno, la lección es fe en Yahshua en medio de las tormentas. Sea esta literal una tormenta, un huracán, qué sé yo, o situaciones graves en nuestra vida. No existe necesidad de volver alegoría algo literal o básico del texto. Eso sería añadir a la palabra. No espiritualice todas las cosas. Hay sueños que uno tiene y que tienen alguna connotación espiritual, producto de que Yahweh quizás nos habla, porque Él habla aún por sueños. Pero todos sus sueños se apegan a la Torah. Ninguno se escapa de ella, ninguno. Si algo es extratorático, es un simple sueño y nada más. Y los sueños son eso, son sueños, nada más. Pero hay gente que busca todo el tiempo que le espiritualicen un sueño. Soñó con mi suegra que tenía 3 cabezas y un ojo. ¿Qué querrá decir? ¿Me querrá decir algo el cielo? Y cosas que uno sueña que no tienen pies ni cabeza, pero uno se asusta o se preocupa o exagera o hiperboliza, ¿no? Un sueño. Estoy dando ejemplos, ¿vale? Para que no espiritualicemos todas las cosas. La Torah ya tiene una forma, o es literal o es metafórica, y no debemos nosotros añadir metáfora sobre metáfora porque no es necesario. Porque siempre, y eso es así, siempre se va del tema y terminan en cuestiones psicológicas, en cuestiones emocionales, en cuestiones sociales, más que lo que la Torah dice como precepto y como mandamiento, y que exige siempre obediencia. Nada más, obediencia. Pero se quedó enredado con la barca de las tormentas, la barca de las emociones, la barca de la duda. Ahí eso me gustó. Y se quedaron con la barca de la duda. Y se fueron del tema. Entonces es peligroso metaforizar sobre metáfora, porque ya está en la Torah, no necesita más, ¿vale? Menos las expresiones. Para mí significa esto la Torah, para mí significa esto otro. Yo he leído unos estudios de gente que toma la Torah y dicen, la Torah dice esto y esto es lo que quiere decir. Totalmente fuera de sí, totalmente fuera del contexto y totalmente racionalizada a la contemplación actual de una sociedad perdida y no lo que dice el texto en su total contexto. O como una nueva revelación. O como nuevas revelaciones. O como nuevas revelaciones, ¿vale? Alguien por ahí decía, ¿cómo era? Decía, ah, ah, para Dios lo mejor.
sea, tienes que andar siempre vestido impecable. Y decía, y hay algunos que duermen sin pijama. Tienes que dormir elegante para Dios. Básicamente son religiones africanas, nigerianas, haitianas, donde exageran un poco el tema del bien vestir o del buen vestir. Pero no tiene nada que ver con lo que es excelente para Yahweh o no. Lo que Yahweh busca es un corazón contrito y humillado, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de hiperbolizar la Torah, de espiritualizar todas las cosas y sobre todo caer en alegorías extremas que no son necesarias, menos llevarlas a la práctica en la vida, porque eso genera mandamiento de hombre. Poner más cargas de las que el hombre mismo puede cargar. Y es un ejemplo burdo que te acabo de dar, que escuché por allí. Y hay otras más que son terribles, que no tienen nada que ver con la Torah y que rayan, con mucho respeto lo digo, en lo ridículo, básicamente. Otro error que muchas veces vemos, Yahshua fue a preparar moradas. Eso lo escuché tantas veces. Bueno, frente a este texto que nos llena de mucha esperanza y de gozo al saber que Yahshua subió a los cielos con la promesa de que estaríamos con Él en su reino. Y la promesa es que fue a preparar moradas para nosotros. Estas hermosas moradas o esta promesa no es correcta. Pongan atención. Existe un error de comprensión lectora y se soluciona simplemente leyendo bien el texto. Las moradas o habitaciones ya existen. Ya está. Eso ya está. Están preparadas desde antes de la fundación del mundo incluso. Por la voluntad de nuestro Abba Yahweh. Lo que Yahshua dijo que haría es que fue a preparar un lugar para nosotros. Eso fue. Ay, fue a preparar moradas. Oye, ¿cuántas veces escuché eso también? Mayormente en iglesias pentecostales se habla mucho de eso. Hay cantos así. Y hay cantos de que él subió a preparar moradas. Y el texto es simple. Juan 14:1-3. No se turbe su corazón, confíen en Yahweh y confíen también en mí, dijo Yahshua. En la casa de mi Abba hay muchas moradas o habitaciones, que ese es el concepto correcto. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Está diciendo Yahshua, si no hubieran habitaciones, yo les habría dicho, o sea, que arriba no hay camas para ustedes. Pero hay moradas, por eso dice acá, si no hubieran, se los habría dicho. Pero hay. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Cuando vaya y les prepare un lugar, vendré otra vez y los recibiré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Simple. Ya están las moradas. Lo que fue a hacer Yahshua fue a designarnos un lugar a nosotros en esas moradas que ya están. Recuerden que cuando baja la nueva Jerusalén, es la azúcar de Yahweh. Es el Mishkan, el templo. Y ahí están Filadelfia, la última cajal escogida que es aprobada antes del fin y que reinará con Yahshua. Ahí están las moradas y que no están en el cielo. Es decir, ahora sí, pues aún no baja la nueva Jerusalén, pero descenderá y ahí será nuestra morada. Ya está, el lugar ya está preparado, está asignado. Pues antes estaba vacío, pero ahora está asignado. Por lo tanto, Yahshua no fue a preparar moradas, ya están listas. Nos fue a preparar un lugar para estar allí. Y cometemos errores tan... Oh, ya tú sabes. Pongan atención a esto otro, que hasta lo cantaron. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Hermosa, hermosa canción, ¿no? No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Abba. Existe una canción que dice eso, ¿no? Ni las hojas de los árboles se mueven por su poder. Y por años la cantamos pensando que era escritural, que estaba en la Torah. Bueno, por lo general suponemos que las canciones dedicadas a Yahweh están referidas a las escrituras y no siempre es así, no siempre es así. Es el caso de esta canción que no se encuentra en la Torah. Aunque dice una gran verdad, pues todo está bajo el control de la voluntad y del poder de Yahweh, pero no es lo que dicen las escrituras de modo literal. Esta frase, ¿sabe quién la dijo? Eso lo dijo el Quijote de la Mancha.
Esto lo escribió Miguel de Cervantes cuando escribe el libro El Quijote de la Mancha. Y ahí dice lo siguiente: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo será bien y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Capítulo 2 del libro de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. No está en la Torá esto. El texto básicamente es de esto. ¿Te das cuenta? Es más, no sé si tú has escuchado la canción Aleluya, aleluya, aleluya. Automáticamente te acuerdas de Shrek, del ogro verde ese. Hay muchas iglesias que lo cantan y adoran con esa canción. Esa canción la hizo un cantante secular. Si no me equivoco es Alejandro Cohen, que es un cantante que era medio poeta e hizo una canción religiosa referente al rey David. Pero todo el mundo la canta como si fuera inspirada por el espíritu, y no es así, es la canción de un cantante secular. Y esta canción la ha cantado muchos rockeros de la época, y Bob Dylan hasta la cantó, un gran rockero de los, ¿qué años era Bob Dylan? De los 70, 80, y muchos otros en la actualidad, y que rayan lo secular más que lo religioso, ¿vale? Por darte un ejemplo, y así muchas otras canciones. Y canciones de supuestos salmistas que no tienen nada que ver con la Torá, sino con experiencias y su propia mística religiosa, y no son toráticas. Bueno, y me imagino que tú en la web has visto una serie de videodenuncias que hablan de mucha música que no está ligada a la Torá. Yo hice mucha música en el tiempo del cristianismo, y así, corté todo lo que no consideré que era honra a Yahweh, y que tampoco mencionaba los nombres correctos de mi Abba, de mi Adón Yahshua. Y las saqué simplemente, y comparto solamente aquellas que sí hacen referencia a nuestro Abba y que manifiestan temor de su presencia. En nuestros canales, porque hay otros canales que no son nuestros. Y ahí Claro, quedó. y hay otros canales en donde sí hay música que alguna vez canté y ahí están, pero en mis canales yo extirpé todo eso. Y bueno, ya lo que quedó en la web simplemente quedó. Pero hice una limpieza al respecto desde mi perspectiva, porque creo que así debe ser y de acuerdo a la Torá, ¿vale? Entonces, esta canción de que ni las hojas de los árboles se mueven no está en la Torá, es un texto extraído del libro de Don Quijote. Frases que no son toráticas, pongan mucha atención. Y muchas veces están en nuestros labios y con la certeza de que tienen que ver con la Torah, ¿vale? Y no es así. Aunque quizás se acerquen a lo que Yahweh exhorta, pero no es lo que la Torah dice, ¿vale? Casi todos mencionamos estas palabras y decíamos como dicen las escrituras, ¿vale? Y esto doy fe y testimonio de haber escuchado y alguna vez haber dicho alguna de estas cosas que no tienen nada que ver con la Torah. Dice la palabra que Dios aprieta, pero no ahorca. Y aplico el concepto Dios porque es en el mundo cristiano en donde más se aplica, o en el mundo religioso. Dios aprieta, pero no ahorca. Dice la palabra que Dios obra por senderos misteriosos. Dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré. Dice la palabra que de todo hay en la viña del Señor. Dice la palabra, venid a mí tal como estás, Él te recibe. No. ¿Tú sabes que este texto esto no tiene nada que ver con lo que dice la Torah? No es que yo venga tal como estoy, yo debo ir arrepentido. Lo primero que debe hacer uno, o lo que todos hicimos, fue oír la voz del buen pastor y arrepentirnos de nuestros pecados. No puedo ir como estoy, debo ir arrepentido para que se provoque el lavamiento. Dice la palabra que debemos hacer el bien sin mirar a quién, ¿vale? La expresión sí está dicha en la Torah, pero no de esa forma. No sepa tu derecha lo que hace la izquierda, ¿vale? Dice la palabra que no nos faltará ni el pan ni el agua. Tampoco dice ningún texto eso. Es más, la Torah dice que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Dice la palabra que todo pasará. Y esto que estás viviendo también pasará. La Torah no dice eso. La Torah dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, ¿vale? Entonces, hay muchas palabras, frases
que no son toráticas, pero que están en nuestros labios, creyendo que son toráticas, pero no lo son, y le adjudicamos a Yahweh dichos que nunca ha dicho. ¿Cuál es el fin de esto? Que podamos depurar nuestros labios leyendo de manera correcta la Torah. Y si te es difícil, simplemente ora a Yahweh para que pueda darte entendimiento y comprensión de su hermosa y maravillosa palabra, que se interpreta a sí misma. ¿Cómo? Leyendo el contexto de todo lo que está referido allí, ¿vale? ¿Has escuchado esto? ¿Los frutos de la carne y los frutos del espíritu? Sí. Bueno, otra mala lectura y definición de la Torah. Cuando hablamos de los frutos del espíritu y los frutos de la carne, bueno, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Mientras una es el fruto y no los frutos, la otra es una obra carnal o mala acción, no es un fruto. La Torah habla del fruto del Ruach, es decir, el resultado de ser transformado por Yahweh, manifestando evidencias visibles y perceptibles de nuestra nueva vida. Y son 9 virtudes definidas como el fruto del Ruach. ¿Vale? Y las obras de la carne es la vida en pecado de alguien que no ha sido transformado por Yahweh. Es gente que vive de acuerdo a sus pasiones, a sus debilidades y decisiones lejos totalmente de Yahweh. ¿Vale? Entonces el Ruach tiene fruto y la carne tiene obras. Fruto, ¿por qué? Porque es lo que produce el Ruach al dejarnos transformar. Y la carne es como reacciona, como vive, es su obra, su acción. Es distinto a un fruto. Ellos viven así. Nosotros generamos fruto porque no éramos así. Pero ahora sí, por la gracia de Yahshua, y ofrecemos fruto que está manifestado en 9 virtudes maravillosas. Galateín 5, 16, 25. ¿Decías algo? Sí, que por muchos años en el cristianismo más pentecostal decía que por sus frutos los conoceréis. Y hablaban de que era por la cantidad de personas que habían en la iglesia, el pastor a cargo. Oh, sí. Por sus frutos sí. conoceréis a este pastor que no tiene ovejas. No tiene ovejas. Claro. Sí, bueno, otro error de interpretación de la Torah. Hay mucho hombre religioso que piensa que se reconoce a un siervo de Yahweh por sus frutos. Valga el plural que no tiene nada que ver. El fruto no es de personas. No es de personas. Hay muchos hombres que tienen iglesias multitudinarias en el cristianismo, de 1000 personas, 1200 personas, y piensan que llevan mucho fruto. Primero que nada, ese es un error de arrogancia y de altivez increíble, porque quien añade quién es salvo es Yahshua, el Ruach, no es ningún hombre. El hombre es el portavoz, pero quien añade es Yahshua. Siempre ha sido así y siempre será así. El fruto es una vida transformada. Puedes tener 1000 miembros, 100.000 miembros y todos ser carnales y ninguno salvo. Es lo que pasaba en Corintios. Yahshua, por su Rúa, envió al apóstol Pablo a Corintios. Era la iglesia más carnal del tiempo. Por eso toda la explicación que hay ahí en el libro de Corintios es de obediencia, de orden, de disciplina, de carnalidad, de santificación, porque eran más carnales que nadie y hablaban todos en lenguas y eran los más carnales. Una cosa tengo contra vosotros, dijo Shaul, que sois carnales. Fuerte declaración. Entonces, no tiene nada que ver en la cantidad de personas que tenga un rojí, un pastor, para decir que tiene fruto. No tiene nada que ver, porque quien añade ¿quiénes son salvos? Es Yahshua, ningún hombre. Los seres humanos simplemente obedecen el mandamiento de Yahweh. Ve allá, predica allá, habla allá, comparte allá. Y el Ruach salva quien de verdad escucha la voz del buen pastor. Pero adjudicarse frutos es una arrogancia y una altivez terrible. Y ya tú sabes lo que dice la Torah de los altivos. Siempre son mirados desde lejos. Pero a quien recibe Yahweh es al humilde de corazón. No tiene nada que ver con la cantidad de personas que tiene un pastor para decir que tiene fruto, porque es la transformación del corazón. Por sus frutos los conoceréis, es por el fruto del Ruach. De hecho, Yahshua no dijo, voy a conocer a mis pastores por sus frutos. No.
Dice, al justo por su fruto será conocido. Así es. ¿Y quién es el justo? Todo creyente. Todo aquel que cree en Yahshua y que obedece Torah será reconocido por su fruto. ¿Qué fruto? El del Ruach. Y que son 9 virtudes. Dice así el texto, Gálatas 5, 16, 25. Por esto digo, anden en el Ruach, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Ruach, y el Ruach lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen entre sí. Para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el Ruach, no están bajo la condena de la Torah. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, condenaciones, apartismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Yahweh Elohim. Pero el fruto del Ruach es, esto es maravilloso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay maldición de la Torah, porque los que son del Mashiach, Yahshua, ya han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Ruach, andemos en el Ruach. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, voy a hacer una pregunta ahora. ¿A qué vino el diablo? ¿O a qué vino Hasatán? Yo sé que todos ustedes van a decir, a robar, a matar y a destruir. Y algunos pastores decían, repita conmigo, vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué vino a robar? Vino a robar nuestra alegría. ¿Qué vino a matar? Vino a matar nuestra fe. ¿Y qué vino a destruir? Vino a destruir nuestra esperanza. También lo decimos. También lo decíamos tantas veces. Bueno, si bien en estricto rigor es lo que hace, pero esto no es lo que dice la Torah. Siempre hemos leído esto, o creemos haberlo leído, y estamos seguros de que esto es el objetivo del maligno: robarnos la paz, matar nuestra fe, destruir nuestras vidas. Lo hemos predicado, lo hemos aconsejado, lo hemos advertido muchas veces y estamos en un rotundo error escritural. En efecto, Hasatán desea nuestro fin, sin duda, y buscará la forma de hacerlo, pero está totalmente restringido en su acción por Yahshua mediante la gracia sobre su pueblo. Quiero que comprendan todos esto. Todo creyente en Yahshua HaMashiach está cercado, está librado y está guardado por la gracia de Yahshua sobre él. Por eso el maligno no le toca. Nos podrán acosar, nos podrán presionar, pero no más allá de lo que le está permitido hacer. Así es que libérense de brujas, de brujos, de sombras debajo de la cama, de que se le mueven las tazas, de que se le mueve la silla. Libérese de esas cosas, pues eso es simplemente miedo infundado, pues es Yahshua con su pueblo, ¿vale? Hasatán está limitado, no así con el Olam y con el mundo religioso, al cual zarandea como él quiere, pero a la cajal de Yahshua que está firme en él, no. Nuestro acoso es limitado y limitado simplemente, ¿no? Por la gracia de Yahshua. Él nos guarda, nos protege, su promesa sobre su cajal. No estamos exentos, sin duda, de sufrir lo que sufre todo ser humano normal, pero la promesa de Yahshua está sobre nuestras vidas. Por lo tanto, eso es mayor que cualquier otra cosa, ¿vale? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es exactamente lo que dice el texto en cuestión? Muchos dicen que el ladrón es Hasatán o el diablo, porque leen el texto de modo aislado y no leen su contexto. Yahshua se está refiriendo a falsos pastores y maestros de la Torá que vinieron antes que él, pero que solo hablaban de la Torá para obtener ganancias. En absoluto les importaba la salvación de su pueblo, solo las ganancias deshonestas que podían obtener de ellos. Leamos qué dice la Torá. Juan 10, 7, 14. Entonces Yahshua les habló de nuevo. En verdad les digo que yo,
soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Después él asevera, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el pastor asalariado, que no es el verdadero pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo las abandona y huye, y el lobo persigue y esparce las ovejas, y huye porque es asalariado, y a él en realidad no le importan las ovejas. Soy yo el buen pastor, y yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Simple. ¿De dónde sale que es el diablo el que vino a matar, a robar y a destruir? Eso lo hacen todos los falsos pastores o los falsos ministros que solamente pretenden obtener ganancias de las ovejas que vienen a ser los creyentes, pero que no les interesa su salvación. Pues al primer problema desaparecen. Eso está diciendo Yahshua, el asalariado, es decir, el que viene por una recompensa económica. Si no está esa recompensa, se van. Esos son los falsos pastores. Ese pastor viene a robar, a matar y a destruir. Literalmente, roban sus finanzas, matan su fe, destruyen su vida, quedan solos, esparcidos. Pero él dice, yo soy el buen pastor. A eso se refiere ese texto, no es Hasatán. No es Hasatán. Su obra ya es sabida, ya sabemos qué es, pero este texto no se refiere a él, sino a los falsos maestros de la Torá, o pastores falsos, simplemente. Otra cosa que por mucho tiempo me dijeron, la letra mata. Wow. Bueno, siempre se nos dijo que no debíamos leer tanto. La mucha letra mata. Porque la mucha letra mata. No lean tanto las escrituras, porque se van a volver orgullosos de tanto saber. Y eso finalmente nos iba a matar. Nos volveríamos cabezones con un cuerpo pequeño. Siempre usan esa ilustración. Imagínate una cabeza grande en un cuerpo pequeño. No soporta, se cae. Siempre me pusieron ese ejemplo. Y lo único que me crecieron fueron las orejas. Así no se puede vivir. Bueno, después se nos dijo que en efecto mataba. ¿Pero quién mataba? La ignorancia. La letra mata, sí, pero mata la ignorancia, diciendo esta vez que sí podíamos leer y que debíamos instruirnos. Entonces creció una generación mirando las escrituras con inseguridad, con temor, con recelo, y cientos optaron simplemente por no leerla mejor, ¿vale? Y dejarse guiar solamente por el Espíritu. Y ahí solamente se generaron más y más problemas de interpretación, porque la escritura no era necesaria, solo lo que el Ruach dijera, y la manifestación del Ruach era netamente carnal. Y se levantaba la profeta mayor y la profeta menor y la profeta más chica y el profeta más, porque está lleno de profetas, y todas hablaban menos el rojí, menos el pastor, y dijo esto y el Señor dice bla bla bla, y se arma una subcultura religiosa que no está basada en la Torah, ¿vale? Toda esta interpretación y visión acerca de las escrituras está errada, ¿no? Y totalmente desviada del sentido que expresa la Torah. Esto está en 2 Corintios 3:6 y su contexto explica las palabras de Pablo. En todo el contexto explica que el pueblo judío ha hecho de la Torah un mandamiento de hombre. Pongan atención. Ha transformado el legalismo la voluntad de Yahweh. Y así la palabra mata. ¿Comprendieron? ¿Cuándo mata la palabra? Cuando la convierte en un mandamiento humano. La vuelve en religión. La vuelve en legalismo. ¿Vale? Ahí sí la palabra mata, pues han alejado el espíritu de ella. Y recuerda, el espíritu vivifica. Pero si tú le sacas el ruaj a la norma y la vuelves un mandamiento humano, esa palabra te mata, ¿vale? Y el Ruach es el que nos da vida. Es decir, obedecemos los mandamientos, pues en ellos está la vida de Yahweh.
ahí está su espíritu, ahí está su voluntad. Por eso obedecemos los mandamientos. Ahí está plasmado el pensamiento de nuestro Abba Kadosh y la vida eterna. ¿Te das cuenta? Vamos a ver algunos conceptos para poder entender. Guardamos el Shabbat porque es un mandamiento, pero nos sentimos mal porque quizás lavamos algún plato o hicimos la cama. Eso sería legalismo. ¿Te das cuenta? No adoramos el Shabbat, sino a Yahweh en Shabbat. ¿Te das cuenta? Si eso automáticamente volviste legalista el Shabbat. Dijiste, oh, lavé el plato, oh, quebranté el Shabbat. Estás legalizando, estás humanizando el mandato. Yahweh no te va a castigar por eso. Lo que no debes hacer en Shabbat es trabajar 8 horas diarias desconcentrado de él, como lo haces en tu trabajo habitual. Pero hay cosas domésticas que sí o sí vas a tener que hacer, incluso en Shabbat. Obviamente no te vas a poner a lavar la ropa y a hacer aseo general de la casa. Para eso está el día de preparación. Claro, para eso está el día de preparación. Pero hay detalles y cosas simples que sí o sí vas a tener que hacer. Si te levantas brusco de la mesa y quiebras el plato y cae al suelo con la comida, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí tirado? No, lo tienes que recoger. Obvio, es parte de tu orden en tu casa, de tu disciplina en tu hogar. Es obvio que tiene que ser así. ¿Te das cuenta? O te levantaste sin ducharte. Son ejemplos, ¿no? Ejemplos simples y básicos. Te levantaste sin ducharte. Y por alguna emergencia tocan a la puerta de tu casa. Y estás con los pelos todos parados. ¿Vas a salir así? Obvio, vas a tener que arreglarte y todo. Oh, quebranté el Shabbat otra vez. Lo hiciste legal. Hiciste legalista algo que es santo. Algo que debe ser espiritual. ¿Vale? Y te lo comparto de esta forma para que puedas rectificar en cómo estás llevando todos los mandamientos de Yahweh. Porque hay gente que no los obedece porque los considera legalistas. Ellos mismos los han vuelto un mandamiento gravoso. Porque le añaden una carga que no tiene. Porque no lo comprenden. No comprenden el mandamiento. Dar gracias por los alimentos, pero debe ser antes de comer. Si no lo hacemos, la comida nos puede caer mal. ¿Eso es legalismo o no? Obvio. Incluso de modo sarcástico nos decían que no éramos cerdos. No somos chanchitos aquí para comer. Antes hay que dar gracias. ¿Y eso por qué? Eso es legalismo innecesario. Tú puedes orar antes, después o al finalizar la comida. Vale, el tema es dar gracias por los alimentos. Y aún puedes orar de modo audible o en tu corazón. Con los ojos abiertos. Obviamente, y con los ojos abiertos. Obviamente, si estás con tu familia y quieres hacer una oración con ellos, tienes que alzar la voz. Pero si estás solo, puedes orar en silencio y ojos cerrados, o ojos abiertos, o uno abierto y uno cerrado, como tú quieras. El tema es la disposición de tu corazón. Esto también lo he escuchado. Ir con el mejor traje a la reunión, diciendo vanidosamente, lo mejor es para el Señor. ¿Has escuchado esto? Gente que se pone su mejor traje, la mejor corbata, se miran al espejo y dicen, lo mejor para el Señor. Porque somos embajadores. Ah, porque somos representantes, somos embajadores del reino. Hay que ir con la mejor pinta que tengamos. Y la Torah es tajante. La Torah es tajante. Dice la palabra que Yahweh anhela, insisto, un corazón contrito y humillado. Jamás lo desprecia, dice Yahweh. Jamás desprecia un corazón contrito y humillado. ¿De qué sirve el buen vestir en corazones desobedientes, en corazones religiosos, carnales y además vanidosos? No veo otra cosa que vanidad. Porque el que se ve hermoso y atractivo y dice lo mejor es para el Señor es una muestra burda, vulgar, de vanagloria, de egolatría, por verte bonito o bonita. O sea, te estás vistiendo para ti, para que te vean. Simple, no hay otra cosa más. No, yo no lo hago así, así lo estás haciendo. Porque ¿de qué nos jactamos? Nacimos sin nada y nos vamos a ir sin nada si es que nos toca partir. ¿De qué nos jactamos? ¿Vale? Entonces, todos estos conceptos son legalistas cuando se carnaliza un mandamiento de Yahweh. ¿Vale?
y peor aún cuando se desconoce el mandamiento y no se comprende. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Yahweh. Él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, pero el Ruach vivifica. Se refiere al legalismo impuesto en la Torah, a la imposición humana, valga la redundancia, impuesta en la Torah, ¿vale? Hacer humano un mandamiento santo. Ese es el gran pecado que tiene el pueblo yahudí. Es triste que lo diga, pero es así, ¿vale? Bueno, ay, Abba, gracias. Espero que esto sirva, ¿no? A nosotros nos sirve, a mí me sirve mucho siempre, toda vez que rectifico en la Torah, pues comprendo lo que dice. Y siempre estoy rectificando y corrigiendo junto con mi esposa. Y espero que tú hagas lo mismo. Bueno, a estas alturas ya sabemos que todos los problemas o confusiones interpretativas se pueden resolver estudiando la Torah, pero en su contexto, y no solo leyendo textos aislados, ¿vale? La Torah se explica a sí misma. Si Abba nos da un mandamiento y la experiencia de todos sus siervos es porque es entendible, ¿vale? Es entendible. El problema existe en nosotros, y esto se debe a tres poderosas razones que no debemos obviar cuando leemos las Escrituras. Y son estas tres cosas, pongan atención. Nuestra discrepancia y observación personal, ese es el primer obstáculo para comprender la Torah. El primer obstáculo, nuestra discrepancia y observación personal. Discrepar es encontrar puntos de desencuentro con una definición, no estar de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por mi observación personal. Yo creo. No es lo que yo creo, es lo que Yahweh dice. Porque ahí explica lo que dice. Pero si no lees lo que explica, no entenderás lo que dice. ¿Vale? Segundo punto, la cosmovisión cultural que tenemos versus el pueblo de Yahweh. Cosmovisión es como vemos el mundo. La cosmovisión es como interpretamos el mundo o la vida. Y esto tiene que ver con formas, sentires, imaginaciones, tradiciones, celebraciones, y todo esto es un conjunto de ritos, rituales, tradiciones que interpretan o definen la vida. Y lo que llamamos cultura versus el pueblo de Yahweh. Entonces decimos, esto es para el pueblo de Yahweh, no es para nosotros. Esto es para los judíos, no es para nosotros. Y no es un tema cultural, ni siquiera de los judíos, aunque ellos tengan una cultura. Porque una cosa es la cultura del reino de Yahweh y otra del pueblo yahudí actual. Porque el pueblo que está escrito en la Torah no tenía una cultura. El pueblo tenía la vida de Yahweh. Esa era su cultura. ¿Vale? Entonces, este es otro impedimento que nos genera conflictos al leer de modo correcto la Torah. Y el tercer punto, y no menor, la rebeldía y la negación, más la ignorancia escritural. Este es el más grande estorbo. La rebeldía, la negación y la ignorancia de la Torah. Este es el tercer punto y del cual adolece una cantidad importante de millones de personas que no consienten a Yahweh en sus vidas por diferir con la Torah. Estas tres razones, como te digo, impiden este acceso y la comprensión de las Escrituras. Si Yahweh desea ser conocido, jamás habría dejado un registro confuso, extraño y engorroso de comprender. Él no es un elogio de confusión, y eso lo sabemos. Pero quienes se obstinan de comprenderlo por su pecado quedan reprobados de su conocimiento. Porque se negaron a entender, se negaron a creer, y bueno, simplemente Yahweh les vetó el entendimiento. Nunca van a entender. ¿Y cómo lo harán entonces? Se tienen que arrepentir de sus pecados, simple. A quienes de verdad sí lo aman y desean conocerlo, Él les permite por medio de su Ruach la capacidad de entender e interpretar su palabra. Lo que quiere decir
que para los que temen a su nombre, ¿vale? Todos pueden adquirir y aplicar su conocimiento sin error, porque Yahweh es bueno y porque su amor es infinito. Bueno, espero que estas cosas hayan dado un poco más de luz para poder interpretar correctamente la Torá. Y si todavía en tu corazón persisten rudimentos del mundo religioso, debes saber que no son de Yahweh. Se parecen, pero no son. Menos un mandamiento si es que fuera el caso de que estás obedeciendo todavía cosas del mundo religioso. Todo esto es, mis amados hermanos, para corregir, para rectificar y estar en santidad delante de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Este video, bueno, estará aquí en la web de Facebook, también lo subiremos al canal YouTube y el texto estará en nuestro blog para que lo puedas leer cuando tú lo desees. Un abrazo para todos, siempre es un agrado compartir la Torá junto con mi esposa, con todos ustedes. Los amamos, de verdad y de corazón lo decimos. Oren por nosotros, que nosotros estamos orando por todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad, si así el Abba lo permite. Shabbat Shalom.